digamos como para rápido hacer un así, sí, ¿cómo se llama eso? Un repaso y llegar hasta el punto. Quisiéramos con la ayuda del Señor ver un poco el plan que el Señor tiene de eternidad a eternidad. Esa ha sido como digamos la motivación que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que ya hacía tiempo con algunos veíamos, oye, sería bonito ver esa obra completa, ese marco al menos. No podemos ver todo, pero bueno, al menos conocerlo en parte, esa obra que el Señor está haciendo de eternidad a eternidad, o sea, desde el principio y hasta el final. Pero en ese considerar esa obra y ese plan, sabemos que primero debemos considerar al Señor mismo, ¿cierto? Porque Él es el autor de toda esa obra de eternidad a eternidad. Y es necesario conocer, como es normal en toda obra, siempre nos quedaríamos con la mayor interrogante después de conocer una obra, sería, bueno, ¿y quién hizo esto? ¿Cierto? Uno va a un concierto, por ejemplo, a escuchar las piezas, pero siempre en la reseña en los teatros ponen quién es el artista, que estudió, dónde estudió, qué hace, ¿cierto? Porque eso es necesario para poder entender también la manera como él hace su obra y cómo la desarrolla. Entonces, en esa necesidad de conocer a Dios mismo, ¿no? Decíamos, bueno, sí, conocer al Señor mismo es muy necesario hoy día, porque hoy día, así como fue en la época cuando el Señor Jesús también estuvo aquí en la tierra, muchas multitudes le siguen, ¿no? Pero no sabemos si nosotros mismos en algún momento podríamos ser como el Señor Jesús dijo a la multitud. Dijo, ustedes me siguen porque comieron el pan en el desierto y os saciasteis. O sea, me siguen por lo que yo puedo hacer externamente y a favor de ustedes. Pero solamente 12, y entre esos 12 más bien digamos 11, realmente estaban conociendo la persona del Señor y realmente estaban interesados en Él. Aunque el Señor pasara toda la noche en el Getsemaní sin hacer nada, estos estaban con Él ahí cerca. Y algunos querían incluso hasta escuchar el latido de su propio corazón. ¿Sí ves? Y claro, hoy día a veces podríamos decir que pasa también lo mismo. Y es que el Señor mismo nos lo advierte. Nos dice que en algún momento Él dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero el Señor va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces por eso pienso que es necesario también conocer al Señor mismo, antes de incluso ver su obra, que es preciosa y que la necesitamos y es nuestra vida. Si Él no hiciera algo, nosotros estaríamos en la nada, estaríamos vacíos. Pero Él es el que hace la obra. Entonces estamos un poco en el capítulo que Dios mediante terminaríamos hoy, de conocer un poco más a Dios, al Señor mismo, que es el que va a hacer la obra de eternidad a eternidad. Y ahí entonces vimos, bueno, lo que nos dice Dios es que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es distinto a lo creado, que Él es el que crea. Ese es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa ya es una revelación gigantesca. El saber que una cosa es Dios y una cosa es lo creado. Una persona es Dios y otras cosas son los creados. Y nosotros estamos en la segunda parte, en lo creado, ¿cierto? No dependemos de nosotros mismos, somos insuficientes en nosotros mismos. Y ahí hay una gran revelación de Dios. Después decíamos, bueno, el Señor dijo en el Génesis 1:26 que Él tenía una imagen, de una manera, digamos, indirecta, pero lo dijo, es lo siguiente que revela Dios de Él mismo, y es, yo tengo una imagen. O sea, yo me quiero dar a conocer, porque para eso es la imagen de Dios, para poderse revelar a los que quieran conocerle a Él. Y ahí estuvimos viendo, claro, esa imagen es su Hijo entonces, Jesucristo, ¿cierto? Y que su Hijo Jesucristo se encarnó, ¿sí? Entonces Jesús, el Verbo de Dios, la imagen del Dios invisible, es el único quien nos puede ayudar a conocer a Dios mismo, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, ¿quién es Dios mismo? Entonces decíamos, Dios es el Padre, porque ¿quién nos reveló eso? El Señor Jesús. Y nos lo reveló cuando se encarnó. Cuando Él se hizo carne, conocimos ahora a Dios y a Dios en su relación eterna, ¿cierto? Porque la segunda cosa
que el Señor revela, la segunda cosa que revela la Biblia de Dios mismo, está ahí como entre escondidito, pero está, es que el Señor dijo así: entonces dijo Dios, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, o sea, fíjese, es algo que Dios está diciendo, hagamos al hombre, bueno, eso lo pasamos por un momento, a nuestra, y esa palabra nuestra es bien importante porque ahí entendimos que Dios tiene comunión, que no está solo, y que tiene comunión, porque decíamos en algún momento, fíjese que si Dios hubiera podido decir, entonces dijo Dios, haré, ¿sí ves? Este es Dios solo, es un Dios solo, pero eso sería bien complicado, que nuestro Dios estuviera solo desde la eternidad. Nadie daría testimonio de Él, nadie podría corroborar lo que Él dijo. Él sería un Dios sin testigos. Y lo otro, sería un Dios acostumbrado a estar solo. ¿Ven? Sería un Dios que tiene autocomplacencia de Él mismo. ¿Sí ves? Y entonces nuestra comunión sería una comunión creada, sería una comunión ficticia, fabricada. ¿Ves? No tendríamos de dónde. Un Dios ensimismado. Es un Dios ensimismado, ¿sí ves? Y a la final un Dios peligroso. O no existiríamos. También podría ser, no existiríamos. Porque Dios entonces podría hacer todo lo que Él quisiera sin testigos de nada. Y aún nosotros que nos volvimos en su enemigo, en sus enemigos, Él en algún momento podría hacer así, y acabó con todo, y ¿quién? No hay testigos, ¿cierto? Como que Dios se equivocó, se le salió algo de las manos y no hay testigos. Pero esa palabra nuestra, entonces nos indicaba que Dios tiene comunión en Él mismo. ¿Sí ves? Entonces ahí entramos en ese tercer capítulo, digámoslo así, de conocer al Señor. Porque ya hemos dicho, bueno, Dios es el Padre, la sustancia, ¿cierto? Él es el Padre del Hijo. Él es la sustancia de la imagen. Y pasamos por todos esos versículos, ¿cierto? Él es Dios y el Verbo, ¿no? Pero cuando Él dice nuestra, nos indicaba comunión, porque ahí entendíamos también una cosa, y es, si está el Padre eternamente, y si está el Hijo eternamente, ¿cierto? ¿En dónde estaban? ¿Sí ves? Si todo lugar es creado, ¿sí ves? Y si lo que dijimos es que Dios es Dios porque es eterno, entonces ¿cómo tenían comunión? Los dos, el Padre y el Hijo. Entonces esa comunión es lo que la Biblia llama la comunión del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo la persona en la que el Hijo y el Padre tienen comunión. O sea, la comunión está en el Espíritu Santo. Y ese Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces leamos un verso solamente para llegar hasta este punto, porque hasta este punto hemos llegado. Entonces decíamos en el último versículo de la segunda de Corintios, segunda de Corintios, el Padre y el Hijo están en el Espíritu. El último versículo de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Esto, como decíamos, no es solamente una muletilla del apóstol Pablo, ¿cierto? Esto el apóstol Pablo no se despedía así porque era la costumbre de despedirse así, ¿cierto? Ni era porque sonara bonito ni nada de eso. Esto es porque es revelación del Espíritu Santo y revelación de Dios mismo. Entonces, fíjese, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, el amor de Dios, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese versículo, ese Dios que está dando a su Hijo es el Padre, ¿cierto? Es evidente, y después por muchos otros pasajes sabemos que ese Dios es el Padre. El Padre amó al mundo, ¿sí ves? Por eso dice aquí, que dio a su Hijo. Por eso lo primero que dice es la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue la dádiva de amor para nosotros, ¿sí ves? Por eso no se dice de otra manera, sino la gracia del Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos abrió gracia ante Dios, ¿sí ves? Él es el don inefable del Padre al mundo. Por eso dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea que la comunión, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dijimos, la única manera de acercarnos a Dios
de que el hombre pueda conocer algo de Dios, es porque su imagen lo revele. El Señor Jesús fue bien enfático en eso, y varias veces. El Evangelio de Mateo, Lucas dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí ves? No hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en el nombre del Señor Jesús. No hay otro camino al Padre sino Él. ¿Sí ves? Nadie ha visto a Dios, dice el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Entonces todo lo que podamos conocer de Dios lo vamos a conocer por Cristo. ¿Quién fue entonces el que reveló que Dios era el Padre? Cristo, ¿cierto? Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él hubiera podido decir, bueno, vamos a decir, Yahvé Sabaoth, Dios Todopoderoso, grande, fuerte, creador. Todo eso había sido la revelación del Antiguo Testamento. ¿Sí ves? Pero Él dijo, Padre, y ese que dijo Padre, fue lo que maravilló y nos maravilla hasta ahora. Y los apóstoles, por eso, cuando ellos escriben acerca del Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Que ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí ves? O sea, lo impactante, la revelación mayor que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra, era a mostrar al Padre. O sea, a mostrar que Dios tiene una relación. Y eso, en el Antiguo Testamento era para nosotros encubierto totalmente. Claro que en el Antiguo Testamento se hablaba del Hijo de Dios, y lo leímos también aquí en algún momento. En Salmos, en Proverbios, vimos que estaba el nombre, pero estaba oculto. Por eso incluso siempre en Proverbios lo pregunta. En Proverbios dice, ¿quién es ese y cuál es el nombre de su Hijo, si lo sabes? Entonces, eso hizo el Señor Jesús. Nos reveló, como imagen de Dios, nos reveló al Padre. ¿Sí? Pero también en Dios también está el Espíritu Santo, que es la comunión entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocer al Espíritu Santo? ¿Quién nos reveló al Espíritu Santo? El Señor Jesús. ¿Ve? Nadie nos había dado una claridad tal de la persona del Espíritu Santo, sino fue el Señor Jesús mismo. Él, la última noche específicamente, no solo ese momento que ahora vamos a compartir y vamos a dejar para que cada uno recordemos los versículos o qué sé yo, no solamente en ese momento, pero sí muy específicamente en ese momento, alguien revelaba lo que es el Espíritu Santo. Alguien revelaba lo que es la comunión del Padre y el Hijo. Amén. Y ese fue el Señor Jesús. Nadie puede conocer al Espíritu Santo si no está en Cristo, si no es a través de la palabra de Cristo. ¿Ves? Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios o no. ¿Y cómo se prueban? Si confiesan a Jesucristo, si glorifican al Hijo, si nos recuerdan lo que el Señor Jesús nos dijo. ¿Ves? Por eso el Espíritu Santo lo podemos conocer solo en Cristo, solo en el Señor. ¿Ves? Y el Señor mismo entonces nos dijo del Espíritu Santo, Él no hablará por su propia cuenta, Él me glorificará, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿cierto? Él os guiará a toda la verdad. Ese fue el Señor Jesús el que nos reveló al Espíritu Santo. Ahora, como el Espíritu Santo es la comunión del Padre y del Hijo, o sea, la comunión divina y eterna, ¿sí ves? Solamente nosotros podemos tener comunión con Dios a través de la comunión que nos da su Espíritu. ¿Sí me va a entender? A veces parece un juego de palabras, ¿sí ves? Pero hay que entenderlo bien para estar con base en lo que dice la Biblia. ¿Sí ves? Entonces, nosotros para tener comunión con Dios necesitamos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Sí ves? O sea, nadie puede recibir el Espíritu Santo sin primero haber creído en el Señor Jesús. ¿Cierto? Es cierto. El Espíritu Santo puede hacer y puede operar incluso en personas hasta que ni siquiera lo han conocido. De hecho, eso es lo que hace el Espíritu, como leíamos también en Juan. Convencer al mundo. ¿Sí ves? De pecado, de juicio y de maldad. Eso lo hace.
Por eso decíamos, el que maldice el Espíritu Santo no le será perdonado, porque Él es el que le puede dar, Él es el que lo puede conducir al perdón. Y si uno lo rechaza, pues ahí soltó la única opción que tenía. Pero nadie tiene al Espíritu Santo si no ha creído en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el único camino, es el único que lo puede revelar, es Él. Una vez una persona acepta a Cristo como el Hijo de Dios, acepta a Cristo como la imagen de Dios, en ese instante él recibe el Espíritu Santo y por lo tanto recibe comunión con Cristo mismo. ¿Ve? Es un misterio, pero así está. ¿Sí ves? Entonces nosotros tenemos comunión con Dios, ¿en quién? En el Espíritu Santo, porque es la única comunión. Nadie puede relacionarse con Dios sino a través de la comunión de su Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas. ¿Sí ves? Necesitamos introducirnos a la comunión de su Espíritu para poder tener comunión con Él directa. Hermanos, mientras nosotros no estemos en esa comunión, o sea, mientras nosotros no estemos en la comunión del Espíritu Santo, todo lo que digamos de Dios, todo lo que pensemos de Dios, puede ser una fantasía. Pero si estamos en su Espíritu, todo es una realidad, todo es una vida, todo es un disfrute, un deleite. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir, vemos, al menos así, muy generalmente, aunque consideramos muchos versos, ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Y cómo está Dios? Y como ya dijimos, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la comunión del Padre y del Hijo. ¿Sí ves? El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. ¿Sí? Y el Padre hizo unas cosas, porque el Padre es el Padre. El Padre hizo unas cosas, ya hemos leído algunas. El Padre nos dio a su Hijo. El Hijo no nos dio al Padre. El Hijo nos revela al Padre. ¿Ves? Pero el Hijo no nos da al Padre. El Padre fue quien nos dio a su Hijo. ¿Sí ves? El Hijo no envía al Padre a la tierra. El Padre fue quien envió al Hijo a la tierra. ¿Sí ves? El que murió en la cruz no fue el Espíritu Santo. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. El que murió en la cruz no fue el Padre. ¿Sí ves? Fue el Hijo de Dios. ¿Sí ves? Y al mismo tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Siendo un solo Dios, están también en nuestro corazón. ¿Sí? Todo eso nos dice la Biblia. Y yo quisiera, no sé si voy a hacerlo igual. Quisiera, si hay una hojita, entonces, si tienes una hojita, me ha pesado, pero, si una hojita. Sí, si es grandecita, mejor para que la veamos toda. Esto solo como por hacer una didáctica, ¿sí? Algo didáctico. verde, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo lapicero. Ah, buenísimo. Acá tengo rosadito, azulito. Mira aquí el marcador. No sé. ¿Te parece? Voy a hacer esto solamente por didáctica. Bueno, sí, ¿hay marcador? Ay, ¿cómo vas a hacer con ese? Pues voy a hacerlo así Que solamente. tienes rosadito y azulito, pero ¿qué? ¿Marcador o...? No, yo marcadores no. Sí. Tengo esferos. No, ya ahí tenemos el chat. Esto lo voy a hacer, yo nunca lo he visto en ninguna parte, por eso solamente voy a dejar como algo didáctico. Si no sirve bien, tendrá sus errores, pero solamente como por una didáctica, ¿cierto? En algún momento también hicimos un gráfico como mostrando esos grandes capítulos de eternidad a eternidad, ¿no? Entonces voy a hacer esta como por cerrar aquí un poco. Entonces voy a hacer un círculo aquí, ¿cierto? Igual en magnitud, igual en perfección, igual en todo su radio, digámoslo así, que vamos a decir, este es el Padre, ¿sí? Y vamos a hacer aquí otro círculo aquí. Igual, vamos a decir que es igual en perfección, en radio, ¿cierto? En todo, ¿cierto? Y vamos a decir que este es el Hijo de Dios, ¿no? También.
Vamos ahora a complementarlo entre todos. Y un tercero aquí, ¿no? Que vamos a hacerlo también así. Igual otro círculo, perfecto en radio y todo lo demás en calidad y todo. Ese es el único Dios, ¿cierto? Entonces, aquí la Biblia nos habla, a veces nos dice del Padre, refiriéndose a esta persona de la Trinidad, la persona de Dios. Otras veces, y aquí ustedes recordarán, también habla acerca de Dios, ¿cierto? Como por ejemplo recordamos en ese versículo de Juan 3:16, decía, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, o sea que ese es Dios, que es el Padre también, ¿cierto? También hay versículos que nos hablan entonces ahora del Señor Jesús, ¿cierto? Del Hijo de Dios. ¿Qué más nos dice del Hijo de Dios? Que Él también es el Verbo, ¿cierto? Él también habla de esa segunda persona como del Verbo también, del Hijo, el Verbo. También dice que es su imagen, ¿cierto? Hay versículos que al Señor le corresponde esa imagen. Y claro, también lo llama Jesús, ¿cierto? Ese es el nombre. El Cristo, exactamente. Y aquí podemos empezar a llenar el Cristo, ¿cierto? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ¿cierto? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama el Hijo del Hombre? Porque se encarnó y se hizo hombre. Nació de la Virgen. Hijo, Cuando se el encarnó. del hombre, ya. Exactamente, cuando se encarnó. Y ahí vimos un proceso, ¿cierto? Entonces, esto es todo lo que corresponde aquí. Del Espíritu Santo, como vimos la otra vez, y aquí seguramente vamos a seguir aportando ahora, ya en un rato acá más. El Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. ¿Se acuerdan que lo veíamos? También es el Consolador, ¿cierto? El aceite. Sí, también, sí. El ungüento, ¿no? El ungüento. Sí. El ungüento, bueno. Eso dice del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu de verdad, el Consolador. Guía, bueno, La luz de Dios. Sí. Los 7 espíritus. ¿Se acuerdan? ¿Dónde las Isaías capítulo, ¿no? El espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. Bueno, De santidad, el Espíritu Santo, sí. El espíritu de santidad. de gracia. El espíritu de gracia. Bueno, todos De consejo, de poder. de consejo, de poder, de sabiduría, todo eso, los 7 espíritus, Dios se refiere a su espíritu como los 7 espíritus de Dios, hablando de la completación de esto. Pero hay versículos que están en esta parte, ¿cierto? Que es, dice, por ejemplo, el Señor Jesús. Él está hablando del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío, ¿sí ves? O sea, Él tomará de la comunión que evidentemente está porque el Hijo conoce al Espíritu y el Espíritu conoce al Hijo también. ¿Sí ves? El Espíritu, por ejemplo, hay un versículo de la Biblia que nos habla acerca del Espíritu de Jesús y se le atribuye también al Espíritu Santo. ¿Sí ves? Y el Espíritu Santo puede aplicar la obra del Señor Jesús a nosotros, en nuestro ser. ¿Sí ves? Entonces, evidentemente aquí hay versículos que nos hablan de que el Hijo está en el Padre está en el Hijo y que el Espíritu Santo viene con el Padre y con el Hijo y se van a hacer uno en nuestro corazón. ¿Sí me van a entender? O sea que hay experiencias de nosotros que se refieren a esta experiencia del Señor. O sea, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos la comunión. Y por tanto, ¿la comunión con quién? Como habla primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí ves? Entonces, nuestra comunión en nuestro espíritu nos trae todo lo de Dios, lo del Padre, lo del Hijo y lo del Espíritu Santo. ¿Sí ves? El Padre está en el Hijo está en el Padre. Y el Espíritu nos puede también entrar y venir y revelarnos al Padre y revelarnos a su Hijo. Y evidentemente hay versos que nos hablan aquí, ¿cierto? De la relación del Padre con su Hijo, ¿sí ves? De lo que hace el Padre para el Hijo y de lo que hace el Hijo para el Padre, ¿sí? Y eso lo hace evidentemente en el Espíritu. Pero hay versículos, por ejemplo,
Señor le dice a Felipe, le dice, tanto tiempo hace estoy con vosotros, Felipe, y no me has visto. El que ve al Padre ve al Hijo, el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Sí ves? Entonces hay versos que hablan de la relación del Padre con el Hijo. ¿Sí ves? Por ejemplo, el Padre con el Hijo hay una relación de autoridad y de sujeción. ¿Qué quiere decir esto? El Hijo siempre está sujeto al Padre. Siempre. No hay un momento en donde donde el Padre obedezca al Hijo, digámoslo así. Donde el Hijo ponga en sujeción o en autoridad, o ponga su autoridad sobre la del Padre. ¿Sí ves? Él en el Getsemaní dijo así, dijo, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Sí ves? Sino la tuya. O sea que el Hijo hace la voluntad del Padre. Nunca en la Biblia se ve que el Padre haga la voluntad del Hijo. ¿Sí ves? En esa relación de autoridad y sujeción. Porque la autoridad y la sujeción, ¿sí?, es el relacionamiento, digamos, es la manera como se relaciona la Trinidad eternamente, divinamente, perfectamente. ¿Sí ves? Y ese nivel de autoridad y sujeción es algo divino, es algo que nace en el corazón mismo de Dios y que nosotros lo experimentamos. ¿Sí ves? Cuando no hay autoridad o cuando no hay sujeción, ¿sí ves?, se vuelve un país, ¿cierto? Se vuelve el caos. Porque ¿saben dónde no hay autoridad ni hay sujeción? En el gobierno de las tinieblas. Algunos, lo digo aquí entre paréntesis, ¿no? Algunos tienen este concepto errado. Que a la final si alguien se va al infierno, ¿cierto? Incluso hasta en una película de Cantinflas lo pintaban así. Que las personas que se iban al infierno se iban a pasarla chévere, que se iban a pasarla rico, que iban a estar como en una discoteca y qué tal y que todos, y bueno, ya nos despedimos de todo. Pero ese no es el infierno. ¿Saben por qué? Porque en el infierno la amistad, por ejemplo, la amistad es algo que nosotros, los seres humanos, tenemos de parte de Dios. O sea, la amistad, el concepto de amistad, ¿sí me explico? O el sentimiento de amistad es algo que viene de Dios y que está en Dios. ¿Sí ves? Y que el enemigo no lo tiene en sí mismo. De hecho, de eso fue que el enemigo se desprendió. Cuando él se quiso ir de la comunión con Dios, él se quiso alejar de los atributos de Dios. ¿Sí ves? Y los atributos de Dios son eso, la amistad. ¿Por qué? ¿Quién dijo aquí? ¿Quién fue el que el Señor fue, acaso no fue el que dijo, no os llamaré ahora siervos, sino llamaré amigos? O sea que la amistad, ¿en dónde está? ¿De dónde nació eso de la amistad? La amistad está aquí, en este relacionamiento de Dios. ¿Sí ves? De manera que cuando no está Dios presente, se anula la amistad. O sea que ustedes se podrán imaginar cómo es el infierno. Sin amistad, sin autoridad, sin sujeción, sin lealtad, sin amor, sin tolerancia, sin sujeción, sin voluntad. ¿Ven? Eso es estar sin Dios. Entonces decíamos, bueno, hay una relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre está en sujeción al Padre, el Padre siempre la autoridad del Hijo. El Señor Jesús dijo así, yo no hablo las palabras por mi propia cuenta, sino que todo lo que oigo, hablar al Padre, eso es lo que yo oigo. ¿Sí es? Mi doctrina, o sea, la enseñanza del Señor Jesús, ¿qué dijo el Señor? Mi doctrina no es propia, sino del Padre que me envió. ¿Sí ves? Es el relacionamiento que existe en la Trinidad entre el Padre y el Hijo. ¿Sí ves? Porque a veces es necesario verlo así, o en este momento verlo así. Y esto será teoría, será doctrina, será palabra, o realmente esto tiene vida en nosotros. El Señor Jesús oró así. Dijo, Padre, en Juan 17, Padre, que ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. ¿Sí ves? La oración del Hijo al Padre. Padre, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Que ellos
sean perfectos en unidad. ¿Sí ves? O sea que hay un modelo de unidad. Cuando Él dice, como tú, oh Padre, en mí, y como yo en ti, ¿sí ves? Ahí surge la necesidad de nosotros preguntarnos, bueno, ¿y cómo es? ¿Sí ves? Si alguno de los apóstoles estaría ahí, imaginémonos, nadie nunca había orado a Dios como su Padre. ¿Sí ves? Y de hecho, por eso era que querían apedrear al Señor Jesús, porque Él se hacía hijo de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. Ahora imagínense que el Señor está diciendo, no solamente que es Padre, sino que además está proyectando la relación que existe en Dios. Entonces Él dice, como tú, oh Padre, en mí, como yo en ti, que seamos unos perfectos en unidad. No sé, pongámonos en el lugar de un Simón el Celote, escuchando esa oración. Okay. Seguramente después de esa oración hubiese sido lo normal y lo natural. Seguramente de mi parte hubiera dicho, ven Señor, espera un momento. Tú estás orando, estás pidiendo que nosotros seamos uno como tú y el Padre son uno. Y que seamos perfectos en unidad. Y además le das una implicación. Dice, para que el mundo crea. ¿Sí ves? Entonces yo levantaría la mano y decir, espérame un momento, Señor. Si tú dices que tenemos que ser uno como tú y el Padre son uno, entonces muéstranos cómo es uno. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Ese cómo implica muchas cosas. ¿Cierto? Implica cosas. Entonces ahí empezamos a tomar ejemplo de la comunión de Dios en nuestra vida. Y por eso a veces hay que hacer estas cosas para más o menos tratar de seguirle la pista a Dios. Tendremos la eternidad para seguir comprendiendo esto. Entonces, por ejemplo, ahí donde entendemos, cuando yo soy hijo, ya entiendo. Antes yo no entendía por qué era importante, porque para mí era importante y necesario ser obediente a mis padres, a mi mamá, a mi papá. Veía eso un concepto muy terrenal, ¿sí ves? Pero cuando veo que eso es de Dios y que está en Dios y que se tiene que expresar en Dios, porque esta es la expresión que Dios quiere que tengamos aquí en la tierra, ahí yo digo, no es solamente un concepto terrenal, sino que es la misma vida de Dios manifestándose en nuestros corazones. Y así, ¿no? Pablo, ¿qué va a decir? Efesios capítulo 5, que el matrimonio es un misterio como el de Cristo y su iglesia. ¿Sí ves? Y por eso habla de sujeción y habla de autoridad. Y viene de aquí, no viene de Pablo, viene de Dios mismo. ¿Sí? Entonces mis hermanos recordarán aquí, podríamos poner muchos versículos que hablan de esta porcioncita, ¿no? De la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Y también hay una relación entre el Padre y el Espíritu Santo también. También el Espíritu Santo está en sujeción al Padre y al Hijo. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero hay un versículo que es clave. Y aquí vamos cerrando el tema. Y es, el Padre, dice así el Señor Jesús, dice, leámoslo porque ya... Dice, no había sido Jesús, no, creo que es Juan 15. Juan 15. Perdón, no es Juan 15. Es antes. Sí, capítulo 7 de Juan. Sí. Capítulo 7 de Juan. El versículo, llámalo desde el 37, este ya lo habíamos leído también, pero aquí habíamos llegado, este fue el último versículo de la vez pasada. Versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que habíamos dicho el Señor, en una fiesta que alguien tenga sed es poco probable. Todos deben estar muy saciados, porque es en una fiesta. Pero el Señor sabía de qué sed estaba hablando. Él los veía que estaban felices y seguramente ya habían algunos borrachines por ahí en algunas sillas, ¿cierto? Pero el Señor sabía realmente qué era la necesidad de los seres humanos. Entonces dice, el que cree en mí, o sea que nuestra fe es en Cristo, ¿cierto? En Cristo. Como dice la Escritura. Cuando dice aquí el Señor, como dice la Escritura,
Esto lo está hablando, esta escritura es el Antiguo Testamento. El Señor aquí no tenía el Nuevo Testamento todavía. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. O sea, el Señor, fíjese, el Señor hablando del Espíritu. Porque el Señor no solamente habló del Padre, el Señor también habló del Hijo, porque esta es la imagen. Digamos que va a ser va a ponerme aquí. Yo me voy a poner aquí. Estos somos nosotros. La visión que podamos nosotros tener de Dios la recibimos desde aquí. Y por el Señor vamos a conocer al Padre y al Espíritu y vamos a estar, si creemos, por medio de la fe, un día vamos a involucrarnos aquí, nos vamos a parar aquí, para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Pero siempre mirando al Señor y Él nos revela al Padre y al Espíritu. Entonces dice así, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes lo pueden recibir? Los que creyesen en Él. ¿Sí ves? O sea, que el que está aquí es porque ha creído aquí, en el Hijo. Pues aún, y ese es el punto, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador? ¿Sí? O sea que el Padre envía también al Espíritu. ¿Sí? Pero entonces aquí va a pasar algo que es bien maravilloso. El Padre es el que envía al Espíritu, pero fíjese aquí, dice, pues aún no había venido, o podríamos decirlo también así, pues aún el Padre no había enviado, ¿cierto? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el Espíritu Santo podría ser enviado por el Padre solo cuando su Hijo, ¿cierto? El Hijo de Dios fuera glorificado. Para que el Hijo fuera glorificado, ¿sí ves? Él tenía que hacerse hombre, ya estaba encarnado, pero morir en la cruz, sin pecado. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la glorificación del Señor Jesús. ¿Sí ves? Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice? Dice, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, ¿cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló, tomando forma de siervo, ¿cierto? Hasta lo sumo. Y dice toda la obra del Señor. Y fue a la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por esa obra que Él hizo en la carne, porque Él fue el que se encarnó, ¿cierto? Por ese motivo, dice la Biblia, Dios le exaltó, ¿sí ves? Hasta lo sumo. O sea, esa es la glorificación del Señor. O sea que el Señor tenía que pasar, ¿por qué? Por la muerte. Y decíamos, una muerte, pero habiendo vivido un testimonio sin pecado. Por eso lo vimos también, ¿se acuerdan que habíamos pasado? Que Él se hizo en semejanza de hombre sin pecado, pero sin pecado. Entonces cuando Él va a la cruz del Calvario y muere, es sepultado 3 días, resucita. ¿Por qué resucita? Dice, porque la muerte no le podía retener. ¿Por qué la muerte no le podía retener? Porque en Él no había pecado. ¿Sí ves? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Y si el Señor Jesús no tuvo pecado, la muerte no le podía retener. Entonces Él resucitó, por lo tanto vivió una vida sin pecado y murió, sepultado 3 días y resucitó. Y entonces fue glorificado, después de estar 40 días aquí en la tierra. Solo hasta ese momento el Padre podía enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como ya decíamos, es la comunión del Padre y el Hijo, ¿cierto? Y esa comunión es santa, por eso se dice, por eso incluso es el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Cuando el Padre envía
el Espíritu Santo a la tierra, es porque Él está entrando en comunión ahora con la tierra, con las personas que están en la tierra. Por eso Él dio a su Espíritu. ¿Me hago entender? Tengo una pregunta. Jesús muere, resucita y se queda en la tierra 40 días. Sí. ¿Es después de esos 40 días que Que es Dios envía al glorificado. Espíritu Sí. Santo? De hecho, al 50 días, al Pentecostés, el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, que estaba desde el Antiguo Testamento, pero que el Señor ya por eso la había puesto como figura. En el día 50 viene el Espíritu Santo a Hechos 2, ¿cierto? Ahí donde dice, y estaban, fíjese en la condición, a mí me llama la atención, ahora lo leemos, la condición como estaba el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos, y el Señor envió su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, como decíamos, el Padre envía al Espíritu Santo, ¿sí ves? Que no es otra cosa sino la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Qué está haciendo el Señor cuando envía al Espíritu Santo? Volver a tener la comunión con los que Él había querido, o sea, con nosotros. Pero nadie puede tener comunión con Dios si no es en santidad. ¿Me hago entender? Pero para que existiera santidad, nosotros como habíamos pecado, teníamos a alguien que pagar el precio y ese fue su Hijo. Por eso nadie podía estar aquí dentro si no estaba en total limpieza y santidad. ¿Sí ves? Por eso dice ese versículo, el Padre no había enviado, o más bien, el Espíritu no había venido. ¿Por qué no había venido? O podríamos decirlo de otra manera, ¿por qué no podíamos nosotros tener comunión con el Señor, con Dios, hasta que Cristo no fuera glorificado? Porque es que aquí no se entra sino a través de la santidad. Nadie puede tener contacto con el Espíritu Santo a menos que la obra de Cristo haya hecho efecto en el ser humano, en la persona. Y ahí cuando el Señor nos limpió, nos rescató, nos limpió con su preciosa sangre, ahí podemos entrar en comunión con Él. Por eso cuando el Señor Jesús Él murió en la cruz, el día que Él murió, se rasgó el velo que prohibía o que cubría la entrada al lugar santísimo por el sumo sacerdote. Cuando ese velo se rasgó, ¿sí ves? Es como si dijera el Padre, mi Hijo ha sido glorificado, ahora hay un camino abierto para que ahora tengamos nosotros comunión con los hombres. Y esa es la función del Espíritu Santo. ¿Ves? Y ese es nuestro consuelo, y esa es la manera como nosotros podemos conocer y tener contacto con Dios. Tener comunión con el Señor en el Espíritu Santo. Entonces leamos ese versículo y ahí ya queda abierto. Bueno, aquí esto nos da el paso a la segunda parte, que es, que habíamos dicho es, ya conocimos a Dios o ya hemos visto de Dios, de su persona misma. Entonces ahora es necesario conocer su plan, su voluntad divina, de la que nos habla Efesios, de la que nos habla los evangelios mismos. ¿Y cuál es su voluntad divina? ¿Cuál es el misterio de su voluntad, como lo llama la Biblia? Pensemos esto, hermanos. Dios, como ya hemos dicho, es el creador de todas las cosas. Dios, este Dios, ¿no? Ese Dios eterno, Dios que es uno, es el creador de todo. ¿Será que Dios, será que el Señor, su complacencia en su corazón es hacer cosas, es crear cosas? ¿Será que eso satisface a Dios? ¿Será que Dios se maravilla a sí mismo de algo que Él puede hacer? ¿Será que Dios se sorprende con lo que Él hace? ¿Será que para Dios es algo extraordinario hacer planetas, estrellas, soles, galaxias, bacterias, monos, leones, tigres? ¿Eso será algo para Dios extraordinario? No, eso no es extraordinario para Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Con eso Dios ese no es el objetivo principal de Dios, deslumbrarnos con lo que Él puede hacer, porque Él lo puede hacer todo. Para Dios es algo simple, sencillo. Lo que Dios quiere hacer y lo que sí maravilla a Dios y en lo que Dios ha estado eternamente satisfecho, complacido, es en esta comunión. Eternamente Él ha estado con su Hijo en el Espíritu Santo y nunca le ha hecho falta nada, ni nunca le haría falta nada. ¿Ves?
La obra de Dios poderosa no son las cosas físicas, no son las cosas materiales. La obra de Dios poderosa, admirable y que está llena de amor, es decir, esta comunión tan preciosa, esta comunión tan perfecta, queremos llenarla de otros hijos, de hijos que compartan esto. Y esa sí es la obra grande del Señor. Y para eso Él envió su Espíritu. Bueno, terminemos aquí. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Mire, esas cosas a mí me llaman la atención. Son pequeños detalles, pero a veces uno como que, no sé, los detalles pequeñitos lo llenan el corazón. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta, ¿no?, de Pentecostés, pero estaban, y fíjese, todos primero. Qué linda esa palabra. Estaban todos. Porque es que esto es lo que está en el corazón de Dios. Dios, imagínese el Padre en un momento queriéndose deshacer del Espíritu Santo, salir del Espíritu Santo, esconderse de su Hijo, o el Hijo esconderse del Espíritu de su Padre. No. Pero mira, estas condiciones, estaban todos unánimes y juntos. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque va a venir la comunión misma de Dios. ¿Sí ves cómo hay como esa preparación? ¿Sí ves? Porque el Espíritu Santo es esto, es la comunión, es la inclusión del Padre y del Hijo. Entonces, y lo va a hacer en nuestros corazones. Entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, y esta palabra viento es espíritu, es la palabra que se transcurre. Neuma, exactamente. Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría. Ahí, eso es una. Entonces, bueno, de ahí ya empezamos a experimentar lo que es estar en Dios, lo que es estar en el Señor, lo que es estar en su Espíritu, lo que es seguir su Espíritu. ¿Y a dónde nos guía su Espíritu? ¿Qué es lo que nos trae su Espíritu?